Es decir, la licencia ambiental es el levantamiento del seguro de una actividad que per se está prohibida. Mm, Ese es el concepto del estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿qué tipo de actividades requieren una licencia? Aquellas que sin licencia son ilegales. Por ejemplo, usted nunca habla de panaderías ilegales. Una panadería puede ser informal o una panadería puede ser no registrada, pero no sería ilegal bajo ninguna ok, circunstancia. Pero la minería, si usted la hace sin licencia, es ilegal porque está ilegal. prohibida. Entonces, todas aquellas actividades que son objeto de esa prohibición son objeto de licencia. Estamos hablando de petróleo, minas, construcción de grandes infraestructuras, intervenciones viales, intervenciones en zonas de interés nacional, actividades industriales en zonas de interés nacional, manejo de residuos peligrosos, proyectos de generación energética. Son cosas que no puede utilizar cualquier persona, que no puede hacer cualquier persona sin una licencia. Entonces, esa es la licencia ambiental, el levantamiento de ese seguro. Hola, antes de pasar con esta nueva entrega de conversaciones de poder ambiental, quiero aprovechar para recordarte que Poder Ambiental es un espacio que busca cada vez hablar más y mejor de medio ambiente. Y para lograr eso necesito que me ayudes con una cosa, y es que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en TikTok y en Instagram como poder.ambiental y nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Poder Ambiental. Si nos sigues, es más fácil que cada vez tengamos mejores invitados para tener mejores conversaciones. Recuerda, lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político. Muy buenas tardes a la gente de Poder Ambiental. Yo siempre les digo que estoy muy feliz, pero el día de hoy no podría estar más feliz. Primero que todo porque estoy aquí con un compañero de calvicie y de profesión, pero entonces hoy estoy aquí con David Felibert. Antes de empezar a hablar con David Felibert, les quiero hacer como una reseña de David. David es ingeniero ambiental de la Universidad Santo Tomás. Es especialista en gerencia del medio ambiente y prevención de desastres de la Universidad Sergio Arboleda de aquí de Colombia, de una maestría en gestión y evaluación ambiental de esa universidad también, y es candidato a doctor en ingeniería del agua y medioambiental de la Universidad Politécnica de Valencia. David En tiene España. en España, correcto. Tiene muchísima experiencia laboral, pero me gustaría reseñar de esa que David fue decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás. A pesar de ser profundamente joven, es una persona muy profesional, ha sido profesor de varias universidades, es fundador de un canal de YouTube muy interesante que se llama David Felibert, Ingeniero Ambiental, para que lo sigan, y actualmente es gerente administrativo y socio fundador de Tecoa Consultoría. Adicional Así a es. eso, David es un nadador y una persona maravillosa y alguien que me emociona muchísimo tener acá en este canal, de manera que David, bienvenido a Poder Ambiental. Juan Pablo, muchas gracias por esta invitación, mi hermano, y pues nada, es un gusto y un honor para mí estar en este canal el día de hoy para que conversemos varios temas de ingeniería ambiental y de licenciamiento. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esa introducción tan bonita. Muchas gracias. Chévere. Bueno, hoy vamos a hablar de estudios de impacto ambiental y cambio climático con base en una coyuntura que observó en estos días de justicia, con base en una cosa que pasó con la Corte Constitucional. Pero entonces digamos que antes de empezar, cuéntenos porfa qué es Tecoa Consultoría. Bueno, Tecoa Consultoría es una empresa de consultoría ambiental. Nosotros la formamos tres ingenieros ambientales en el 2018. Nosotros tenemos pues un amplio conocimiento técnico y sobre todo un amplio conocimiento del sector productivo colombiano. Y la verdad la fundamos con el ánimo de hacer consultoría ambiental honesta, hacer consultoría ambiental bien hecha, pegada a las normas, metodologías, con un rigor técnico y académico importante. Digamos que nosotros notamos que en el sector hay muchas empresas que hacen este tipo de consultoría. Sin embargo, nosotros nos caracterizamos por incluir dentro de esta consultoría la academia, que es algo muy importante. Nosotros somos personas, como mencionabas hace un momento, profundamente académicas, que conocemos el rigor técnico y que conocemos el dolor, por decirlo de alguna manera, de nuestros clientes, lo que los hace
o lo que los motiva a contratar un consultor para sacar adelante sus procesos y cuáles son aquellas cosas en las que los han maltratado o no les ha ido bien. Entonces, digamos que nosotros lo que hacemos es aterrizar todo eso y hacer una consultoría mucho más cercana al cliente y que realmente se alinee con lo que necesitan para sacar adelante sus proyectos. Nosotros hacemos estudios de impacto ambiental o hacemos estudios ambientales en el marco del licenciamiento, diagnósticos ambientales de alternativa, estudio de impacto ambiental, planes de manejo, permisos ambientales ante autoridades, captación, vertimiento, emisiones, aprovechamiento, ocupación. Hacemos estudios de gestión del riesgo de desastres, que es algo muy importante, decreto 2157 del 2017. Hacemos compensaciones, cambio Hartas climático, cosas. biótico, O sea, abiótico, todo lo mejor que es dicho, consultoría ambiental especializada, así es. consultoría ambiental especializada asociada como al marco de cumplimiento de la normativa aquí de Colombia. Sí, en general, digamos que la normativa latinoamericana es muy parecida. Entonces, por ejemplo, si nos ven desde Perú, desde Ecuador, Chile, los marcos normativos son muy similares. Entonces, nosotros ya hemos hecho proyectos desde Colombia, por ejemplo, para Perú, o hemos hecho proyectos de transnacionales o multinacionales petroleras, por ejemplo, y el mismo documento puede ser utilizado con variaciones técnicas en distintas partes. Entonces, digamos que la normativa ambiental latina es muy parecida. Pero entonces eso habla bien del marco normativo colombiano, ¿no? Es decir, digamos que es competitivo, tiene unas cosas técnicas Sí, sí, interesantes. no, nosotros, nuestro problema no es de norma, nuestro problema es de aplicación de la norma, pero la norma en general está bien hecha, sí, la norma está bien escrita, el problema es que se aplique bien, pero Ya, digamos que eso es otra discusión. ok. Bueno, entonces ustedes hacen estudios de impacto ambiental. Sí, Cuéntele, por favor, a la gente, explíquenos qué es un estudio ambiental, un estudio de impacto ambiental y cuándo se necesita. ok. Un estudio de impacto ambiental es básicamente un estudio interdisciplinario, es un estudio de carácter interdisciplinario que se hace por una gama de especialistas bastante amplia. El estudio de impacto ambiental lo que hace es básicamente realizar una descripción detallada de un proyecto, obra o actividad, para finalmente identificar cuáles son aquellos impactos que se van a generar o que se podrían llegar a generar como consecuencia del desarrollo de esta actividad en el territorio. Entonces, un estudio de impacto ambiental es un estudio situacional de qué existe en este momento en un territorio, qué hay en el territorio en este momento, y después hace una prospectiva hace una predicción, por decirlo de alguna manera, de Ajá. cuáles son aquellas características o aquellas implicaciones que puede llegar a tener este proyecto sobre el territorio para poder hacer un manejo de ese impacto a posteriori. Es decir, es un proyecto que es raro, entre comillas, o difícil de entender para las personas en un primer momento, porque tiene una situación actual, define el espacio, pero también proyecta cómo pudiera llegar a ser en un futuro el impacto ambiental que generaría ese proyecto, porque cuando se hace un estudio de impacto ambiental es importante entender que no se ha puesto la primera piedra del proyecto, entonces es un estudio prospectivo, es un estudio situacional y después prospectivo. Ajá. ¿Para qué tipo de proyectos se Pero, utiliza? Digamos que en perdón, el mundo, disculpe, entonces dime, digamos es como si uno agarra y se toma una foto, ¿cierto? sí, Y le pusieran a uno como para ver cómo se le va a ver algo, ¿cierto? Y adicional a eso dijeron, bueno, imagínese que usted se va a adelgazar. Entonces, ahí uno como que va viendo en el tiempo, pero lo primero es identificar cómo está ese territorio y, sí, como usted dice en prospectiva, tratar de analizar cómo se podrían modificar las características ambientales de ese territorio atribuibles a lo que pase con el proyecto, ¿sí o no? sí, exactamente, pero la palabra que utilizaste, Juan Pablo, es perfecta, es decir, es imaginar. Ajá. Digamos que no es imaginar desde el punto de vista básico, porque esto se lo están imaginando personas con un amplio concepto técnico, es decir, son personas que tienen un conocimiento y un bagaje supremamente importante, entonces, entre comillas, es más predecir que imaginar, porque usted sabe lo que puede llegar a suceder como consecuencia de una actividad. Se necesita en el siguiente caso. Digamos que en el mundo, en todo, estamos en el mundo de lo prohibido y de lo permitido, ¿no? Entonces, en el mundo de lo permitido están todas aquellas actividades que se pueden desarrollar sin ningún tipo de trabas, sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de necesidad desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, poner una empresa de consultoría contable, usted no necesita nada, una panadería, usted no necesita. Hay cosas que están excepcionalmente permitidas si usted necesita un permiso. Entonces ahí aplican los permisos de captación para tomar agua, permiso de vertimiento para botar agua, permiso de ocupación de cauce, que requieren algún tipo de permiso o trámite para operar.
Y hay otro tipo de actividades que están en el mundo de lo prohibido. Son actividades que un colombiano como usted, Juan Pablo, como yo, o Julio Vargas o Manuel Guineme no pueden desarrollar. Está prohibido. Por ejemplo, el petróleo está prohibido en Colombia. Ese es el concepto. El petróleo está prohibido, la minería está prohibida, intervenir una vía está prohibido. Al estar prohibido, se permite excepcionalmente a una persona mediante una licencia ambiental. Es decir, la licencia ambiental es el levantamiento del seguro de una actividad que per se está prohibida. Mm, Ese es el concepto del estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿qué tipo de actividades requieren una licencia? Aquellas que sin licencia son ilegales. Por ejemplo, usted nunca habla de panaderías ilegales. Una panadería puede ser informal o una panadería puede ser no registrada, pero no sería ilegal bajo ninguna circunstancia. Pero la minería, si usted la hace sin licencia, es ilegal porque está ilegal. prohibida. Entonces, todas aquellas actividades que son objeto de esa prohibición son objeto de licencia. Estamos hablando de petróleo, minas, construcción de grandes infraestructuras, intervenciones viales, intervenciones en zonas de interés nacional, actividades industriales en zonas de interés nacional, manejo de residuos peligrosos, proyectos de generación energética. Son cosas que no puede utilizar cualquier persona, que no puede hacer cualquier persona sin una licencia. Entonces, esa es la licencia ambiental, el levantamiento de ese seguro. Pero entonces un estudio de impacto ambiental, y corríjame acá, es como una herramienta que el Estado colombiano utiliza para saber si levanta esa restricción o no, porque el estudio de impacto Claro, ambiental no, o sea, desarrollar un estudio de impacto ambiental no lo habilita, ¿cierto? Es decir, un estudio de impacto ambiental se desarrolla, es revisado por la autoridad ambiental, lo aprueba y genera el permiso, ¿correcto? claro. Es decir, usted tiene lo siguiente, usted tiene un terreno, ¿sí? Ese terreno es objeto de un permiso adicional al de la licencia. Entonces, por ejemplo, si usted va a hacer un proyecto petrolero, usted tiene que haber adquirido un bloque petrolero en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Si usted va a hacer un proyecto minero, usted tiene que haber obtenido un título minero en la Agencia Nacional de Minería. Si usted va a hacer una vía, tiene que obtener un permiso de construcción vial del INVIAS, ¿sí? Después de que le dan eso, usted hace su estudio de impacto ambiental, que es la fotografía situacional del hoy y la prospección de lo que podría pasar si yo tuviera mi proyecto en el futuro, ¿sí? Ujú. Ahí hay un delta, hay un diferencial, es decir, hoy el estado ambiental es A, posteriormente el estado ambiental va a ser B, B menos A es el delta, es la diferencia ambiental, ese es el daño, por decirlo de alguna manera. Usted se va con ese estudio y se lo presenta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ellos evalúan ese daño, identifican si usted tiene la capacidad de corregir, de prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos que va a generar ese proyecto y con base en eso toman una decisión y deciden si le dan a usted la posibilidad o no de desarrollar la actividad. Es decir, el licenciamiento ambiental es ese ejercicio de presentar el impacto ambiental y social, debería llamarse estudio de impacto socioambiental, pero digamos que se llama solo ambiental cuando debería ser socioambiental. Y ellos deciden con base en ese diferencial del estado actual y el posible estado futuro si le dan a usted ese permiso. Y el permiso se llama licencia ambiental, ¿sí? Ok, listo. Contémosle a la gente, no muy técnicamente, ¿no? ¿Qué tiene, o sea, en qué consiste un estudio de impacto ambiental, por favor? Un estudio de impacto ambiental, digamos que consta, digamos que para mí de cuatro grandes cosas que para unirlas como en cosas, para no ser tan técnicos. En un primer momento tiene una línea base ambiental. Esa línea base es el hoy, el análisis situacional del hoy, que Sí. tiene tres componentes, biótico, abiótico y socioeconómico. ¿Sí? Es la foto del hoy. Entonces yo voy y mido cuántos árboles hay, cuántos árboles chiquitos, cuántos grandes, cuántas orquídeas, cuántos perros, cuántos gatos, cuántos señores bonitos, cuántos señores feos, todo. Yo voy y hago un análisis de lo que hay hoy y eso se llama línea base. Después de que hago mi línea base, yo identifico el consumo de recursos o el aprovechamiento de recursos. Mi proyecto de esta línea base, ¿qué va a coger? ¿Qué va a necesitar? ¿Va a necesitar madera? ¿Va a necesitar agua? ¿Va a necesitar arena? ¿Va a necesitar? ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué voy a coger del entorno? Después analizo los impactos. Mi proyecto sobre esa línea base, lo que yo voy a hacer va a generar estos impactos: contaminación del agua, contaminación del aire, desplazamiento de especies, ocupación de hábitat de especies migratorias, bla, 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 bla. Después de que tengo esto, yo hago un plan de manejo. Es decir, cada impacto que genero, yo le voy a agregar una medida para prevenir el impacto
prevenir el impacto, es decir, que no se genere de ninguna manera. Ujú. Mitigar el impacto, que es hacer que el impacto sea más chiquito. Corregirlo, que sería en este caso, si ya se generó, tratar de arreglarlo de alguna manera. O compensar el impacto, que quiere decir que yo no pude hacer absolutamente nada y ya lo que me toca es rezar. Pequé y rezo, que sería una compensación, ¿sí? Entonces, eso es un estudio de impacto ambiental. Una línea base, un aprovechamiento de recursos, una lista de impactos ambientales que se generan como consecuencia y una lista de medidas de manejo que voy a generar para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos que se generen. Y eso es lo que yo presento allá. Digamos que a grosso modo, por supuesto que tiene muchas más implicaciones, pero digamos que a grosso modo es eso. Ok, entonces, está la línea base, se me perdió uno. Línea base, consumo de recursos, plan de manejo, ¿y cuál es el tercero? Evaluación de impacto. En Evaluación de la impacto. mitad va la evaluación del impacto ambiental. Listo, bien. Perfecto. Ok, entonces, ese es el estudio de impacto ambiental, ya sabemos qué es. Entonces, hace Sí, poco, la Corte Constitucional dijo algo sobre el cambio climático. Aquí me parece sí, como importante poner en perspectiva una cosa y es que, digamos, el marco normativo de nosotros lo genera la Ley 99 del 93, ¿no? Entonces ahí, sí. digamos, ahí se crea como en el 92 estas convenciones marco de cambio climático y todo eso, entonces se estaba Río. empezando a hablar de cambio climático, pero entonces ahí el tema todavía no estaba como tan consolidado. Y los Mm. proyectos que se hacen ahorita se licencian a veces por unos periodos de tiempo como muy largos. Entonces, cuéntenos por favor qué fue lo que dijo la Corte Constitucional sobre los estudios de impacto ambiental y el cambio climático, por favor. Listo. Bueno, digamos que son temas coyunturales también y de moda y de nuevos descubrimientos científicos que en su momento las autoridades no tenían. Entonces, cuando se da Río, la Convención de Río en el 92, llegamos a Colombia y dijimos, bueno, no tenemos normatividad ambiental, entonces peguémonos de lo que se dijo en Río y se crea la Ley 99 del 93, que es el primer marco normativo que se genera después del Código de los Recursos Naturales del 74. Pero digamos que ahí tenemos un marco normativo que es la Ley 99 del 93. Esa Ley 99 del 93 en el artículo 57 habla sobre los estudios de impacto ambiental y los describe como yo te los acabo de describir, ni más ni menos. ¿Qué pasa? La sentencia de la Corte Constitucional, que es la C-280 del 2024, eso se genera en julio del 2024, esa sentencia de la Corte Constitucional C-280 lo que dice es, básicamente, los estudios de impacto ambiental de los que habla el artículo 57 de la Ley 99 del 93 están en este momento analizando únicamente los impactos que se generan sobre el territorio, bien sea de manera directa o indirecta, pero sobre el territorio a partir de las actividades del proyecto. Pero existen unos impactos adicionales que son globales y que implican un daño sobre el ambiente global a través del cambio climático. ¿Cómo el proyecto impacta el territorio directo que usted describió en la línea base y agréguele un análisis sobre el cambio climático? Eso es básicamente lo que dice la Corte Constitucional. Entonces, digamos que para decirlo un poquito más técnico, dice, una regulación que incluya las variables, medidas y herramientas que el Estado utiliza para evaluar los impactos en materia de cambio climático que puede producir el POA, el proyecto, obra o actividad, cuya ejecución requiera autorización del Estado mediante licencia. Es decir, usted ya está analizando la línea base, ya está analizando el consumo de recursos, está analizando unos impactos ambientales del proyecto sobre el entorno, sobre el territorio y unas medidas de manejo. Necesito que a ese combo le agregue cómo el proyecto aporta al cambio climático y qué va a hacer usted para que eso no se genere. Pero entonces tiene que ver con la mitigación, es decir, con evitar la emisión de gases de efecto invernadero. No es un ejercicio asociado a la adaptación. ¿O sí? Digamos que lo que está haciendo el ministerio en este caso es añadiendo, lo que está haciendo la Corte Constitucional es añadiendo la variable, De pero cambio esa climático. pregunta que usted está haciendo, el ministerio no la tiene clara tampoco. Es decir, la Corte Constitucional le dice, agregue cambio climático. Allá en el ministerio están definiendo cómo lo incluyo dentro del análisis del estudio de impacto ambiental. Es decir, hay que tener claridad sobre una cosa. El estudio de impacto ambiental es un estudio situacional y prospectivo sobre un proyecto, pero el cambio climático conlleva una serie de dinámicas supremamente complejas y difíciles de analizar a nivel macro sobre un proyecto. Entonces, ¿cómo aporta la minería, una mina de carbón de 20 hectáreas
En Boyacá, el cambio climático global, eso es una pregunta muy difícil de responder con una cantidad de recursos limitada. Entonces, digamos que no es claro. En teoría lo que se busca hacer es un análisis de los impactos ambientales que están relacionados con el cambio climático y un plan de mitigación del cambio climático con respecto al proyecto. Eso sería como lo lógico, pero la verdad es que en este momento no es claro cuál va a ser la solicitud del ministerio porque no han expedido una nueva metodología general para la presentación de estudios ambientales que incluya esto. Si bien la Corte Constitucional les dio 6 meses para generar el marco regulatorio, el tema está todavía en discusión porque es muy difícil. Se vuelve, por decirlo de alguna manera, como un mini efecto mariposa. Mi proyecto acá, ¿cómo impacta el cambio climático en China? O sea, se vuelve un tema bastante complejo de analizar. Entonces yo creo que esa es la discusión que se está dando en este momento en el ministerio. Oiga, ¿y ustedes cuántos estudios de impacto ambiental han hecho más o menos desde que están? Como Tecoa, Sí. como Tecoa, nosotros licenciados tenemos 4 grandes, ya hechos completos. Esto es grande. Pero participado en proyectos de estudio de impacto ambiental, yo calculo que podemos haber estado unos 20 más o menos participados. Es que digamos que como Tecoa es una empresa que viene de pequeña y ha ido creciendo, yo empecé haciendo partes. Entonces digamos que haciendo partes hice unos 10, después haciendo pedazos más grandes por ahí otros 5, 6 y completos ya he hecho 4. Claro, y Es que además, sí, qué pena que lo interrumpa. O sea, usted simplifica muy bien lo de las cuatro partes de un estudio de impacto ambiental, pero digamos que un estudio de impacto ambiental es una cosa monstruosamente grande. Es decir, digamos que esos estudios de impacto ambiental, bueno, yo voy a decir una cosa personal, pero se lo leen como tres personas. El que lo paga, el que lo hace y el que lo evalúa. Y nadie más, porque es que eso es gigante. Es decir, esos es son, gigante, sí. o sea, son tres los mil documentos. quinientas páginas, 3.600 páginas, sí. ¿Y cuántas personas pueden llegar a trabajar en un estudio de impacto ambiental de esos? Es decir, digamos, En el último que nosotros hicimos, que es una vía grande, participamos de manera directa aquí contratadas por nosotros 30 personas. O sea, incluidos vaquianos, incluidos personal de apoyo. Digamos que técnicos 20. Unas 10 personas de apoyo y logística y los laboratorios llevan su propio personal. Más o menos en total son 40 personas, más o menos 35, 40 personas, todas metidas haciendo distintos pedacitos. Por eso te digo, es que esto es como comerse un elefante, pues hay que comérselo por pedacitos. ¿y usted cómo cree que podría llegar a, o sea, porque, o sea, hablando de complejidad, ¿usted qué tanto cree que se podría llegar a complejizar la vaina con lo que diga el ministerio, o si los están teniendo en cuenta ustedes, o cómo ve No usted? mucho. Digamos que se hacen como unas mesas de trabajo, pero yo creo que sí se puede llegar a complejizar. Es decir, hacer un plan de adaptación o mitigación al cambio climático es bastante complejo y poder usted tomar variables específicas de un territorio confinado y llevarlas a la globalidad es donde está la complejidad del ejercicio. Habría que identificar qué tan profunda va a ser esa necesidad de análisis con base en lo que plantea el ministerio. Pero es lo que le digo, es decir, nosotros tenemos una carretera en Boyacá. Esa carretera en Boyacá pasa por X parte. Esa implicación que tiene sobre el territorio es lo que nosotros analizamos actualmente. Yo sé cuánta agua voy a contaminar, sé cuánto ruido voy a generar, puedo identificar qué especies de árboles voy a cortar o qué especies de aves se van a ver afectadas. Pero cómo la sustracción de esa capa de tierra de 1 hectárea, si la junta toda sobre la línea de la vida, impacta el cambio climático global, es un análisis mucho más complejo de lo que se viene haciendo hasta el momento. Un estudio de impacto ambiental, para tener más o menos claridad, vale unos 3.000 millones de pesos, 2.000 y pico millones de pesos, 3.000 millones de pesos. Un diagnóstico ambiental de alternativas que viene antes, unos 1.500, 2.000, entonces ya vamos en 5.000. Adicionalmente hay que pagarle al ministerio para que revise y eso, póngale que usted se le va en todos estos chistes iniciales unos 10.000 millones de pesos y usted no ha sacado la primera piedra, no ha sacado el primer gramo de oro, no ha sacado la primera gota de petróleo y ya metió 10.000 más la construcción del proyecto. Entonces a esto le vamos a agregar un análisis de cambio climático, lo cual me parece que es interesante desde el punto de vista humano, obviamente es interesante desde el punto de vista ambiental, es positivo para la conservación del ambiente,
Digamos que yo como consultor pues desarrollo lo que a mí me digan que haga y si se incluye dentro de los EA pues yo lo hago, me parece súper bien. Pues digamos que a mí como consultor me favorece que le agreguen cosas al ejercicio, pero sí complejiza, claro. Sí complejiza y encarece. Digamos que las dos cosas, complejiza y encarece la etapa de prefactibilidad de los proyectos. Eso puede que nos favorezca como consultores ambientales, pero también puede que haga un efecto rebote sobre la intención de inversión de personas en Colombia por el susto a toda esta etapa preoperativa del proyecto y de viabilidad del proyecto. Se hace muy caro y muy difícil. Sí, pero en defensa de un poco del ministerio, toca decir que ellos están atendiendo una cosa que dice la Corte Constitucional, ¿no? Es decir, también ¿Sí? esa es una cosa ahí. Bueno, entonces digamos que usted estaba hablando ahorita, digamos, si hablamos como de retos y oportunidades, usted estaba hablando, ok, digamos que un reto puede llegar a ser que encarece. ¿Qué otros retos ve usted con la implementación de, o sea, con la inclusión del cambio climático dentro de los estudios de impacto ambiental? Digamos que como reto, que encarece, como ya lo acabamos de decir, la dificultad del análisis de las dinámicas. Me parece que eso es un reto importante para estudiarlo bien. Las personas que hacemos esto tenemos que meternos en una estudiada muy grande sobre las dinámicas ecosistémicas y las implicaciones globales de los efectos locales de un proyecto. Eso me parece que es complejo. Por eso, por ejemplo, cuando se habla de servicios ecosistémicos, se habla de servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, de regulación, servicios ecosistémicos culturales y servicios ecosistémicos de soporte, que son como el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo de... Cuando usted se va a esa base, ese es el análisis del cambio climático, cómo se afectan condiciones globales a partir de acciones locales. Eso es un reto bastante complejo, porque digamos que tendríamos que aterrizar la responsabilidad real de un operador de proyectos sobre un problema global. Y a mí eso me parece difícil por decirlo de alguna manera, de acotar. Ese sería el problema, porque si usted puede irse de la mano y decir que la vía al sol, la ruta del sol va a generar un cambio climático, un 1% del cambio climático, por decir cualquier tontería, y que la persona tenga que operar y pagar y compensar sus impactos sobre ese delta en un problema global, o sea, es difícil de acotar. Eso es lo que me parece que puede ser difícil de analizar en este ejercicio, las responsabilidades de los operadores de proyectos sobre un problema tan complejo como el cambio climático. Es tan complejo que ni siquiera nosotros todavía tenemos claro quién generó qué y en qué medida, de quién es la culpa del cambio climático. No, de los seres humanos, sí, pero ¿de quién? ¿De quién? De los que construyeron carros, de los que hicieron vías, de los que hicieron trenes, de los que hicieron transmilenios. ¿De quién es la culpa? Ujú. De las industrias o de la minería? ¿De quién es la culpa? Bueno, y nosotros tenemos que aterrizar eso proyecto por proyecto. Y en términos de oportunidades, ¿qué ve? Porque digamos, ok, digamos que sí, eso puede llegar a existir ahí, pero ¿cuáles son las oportunidades que usted ve? Bueno, las oportunidades son de las mismas que los retos, es decir, las oportunidades en este caso son una ampliación de los análisis prospectivos para el desarrollo de proyectos, lo cual implica un mayor desarrollo de la comunidad ambiental y de la importancia de la ingeniería ambiental dentro de los procesos en Colombia. Una oportunidad puede ser también ser pioneros en el desarrollo de este tipo de análisis, de cómo acotar impactos globales a partir de acciones individuales y aterrizadas al país, la posibilidad de analizar de una manera más real el desarrollo de proyectos y poderle agregar realmente todas aquellas variables que impactan el entorno como consecuencia de un proyecto. Digamos que muchas veces hay una serie de costos ocultos, de impactos ocultos, de problemas ocultos que nunca se tienen en cuenta dentro del desarrollo de proyectos, pero que al final del día existen y que en este Claro. momento, por decirlo de alguna manera, que están pasando por debajo de la mesa. Sin embargo, ahí es donde a veces pasa lo que hablábamos al principio y es que son estrategias jurídicas pensadas en Dinamarca para aplicarlas en Cundinamarca. Ajá. Entonces es un poquito complicado, digamos, usted hacer ejercicios tan robustos y tan sofisticados y tan rigurosos y tan restrictivos, por decirlo de alguna manera,
un país con las complejidades, los problemas y las necesidades que tiene Colombia. Entonces, digamos que estaríamos haciendo análisis de Dinamarca en Cundinamarca y los coletazos de ese tipo de cosas a veces pueden ser complejos a nivel, pues, ya de microeconomías locales y de desarrollo de proyectos. Chévere. A mí, si me lo permite, yo he identificado como dos cosas que me parecen como interesantes ahí. Hay una primera que yo pienso que tiene que ver como con la gestión del riesgo. Es decir, yo pienso que una empresa puede identificar riesgos materiales para unas inversiones tan grandes que no necesariamente hubiera previsto, ¿cierto? Entonces, Sí, digamos que ahí está como la segunda línea de oportunidad. Colombia tiene, por ejemplo, en los planes de adaptación una serie de escenarios que uno podría llegar como a incluir dentro de los procesos de modelación. Entonces uno puede decir, ok, probablemente esta vía se podría inundar en 15 años o algo así, pero me parece que da la posibilidad de analizar el riesgo y de poner a vivir la información nacional que está sentada ahí que no se está utilizando, ¿sabes? Es decir, hay mucha información técnica que está generada y que no se usa. Entonces, digamos que hay unos procesos de empalme que pueden llegar a tomar lugar, pero ahí hay una oportunidad interesante, ¿cierto? Como para poner a sí, vivir eso. sí, estamos de acuerdo. Digamos que tiene sus cosas complejas, tiene sus aspectos supremamente interesantes, bonitos, atractivos para el desarrollo de proyectos y para la conservación del ambiente. Digamos que tiene de todo. ¿En manos de quién está identificar cómo va a ser el tema? Pues de la nueva metodología para la generación de estudios ambientales que tiene que salir dentro de poco. Ahí revisaremos los términos de referencia y diremos, bueno, la rigurosidad va a ser esta, o va a ser aquella. Y Ajá. ahí se podrán emitir conceptos sobre qué tan riguroso va a ser el ejercicio, porque puede ser, identifique los impactos sobre el cambio climático y haga un plan de mitigación sobre esos impactos, asociado, por ejemplo, a las coberturas vegetales, asociado a la invasión del territorio, al descapote del terreno. Bueno, puede ser algo así, que sería algo pues interesante de analizar, aunque ya digamos que se estaría analizando dentro de los impactos, sería robustecer un poquito más las medidas de manejo o robustecer un poquito más los planes de compensación, por ejemplo. Digamos que yo creo que por ahí pueden ir los tiros para que sea un ejercicio acotado y que no sea pues un análisis global, es que digamos que la sentencia es tan amplia que habría que identificar qué dice el ministerio sobre lo que en realidad vamos a hacer. Oiga, David, una pregunta aquí como para contarle a la gente. Nosotros nos conocimos hace muchos años y nosotros trabajamos juntos. Nosotros Sí, empezamos a trabajar juntos ¿en qué año? 2011, 2000, finales del 2010. Entonces, más o menos por esa época salió en Colombia un requerimiento de una cosa que se llamaba evaluación económica de impactos. Es decir, usted empieza como en este proceso ahí. Yo le quería Sí, preguntar a usted si usted piensa que qué tanto ha evolucionado la evaluación económica de impactos desde que se empieza a requerir hasta hoy en día, si usted considera que ya está bien integrada dentro de los estudios de impacto ambiental. ¿Por qué lo pregunto? Como para poder entender cuál podría llegar a ser la curva de aprendizaje del cambio climático dentro de los estudios de impacto ambiental. Es decir, que al principio empieza difícil y después... digamos que el ejercicio cuando empezó, la determinación de los deltas ambientales era un tema que no estaba debidamente reglamentado en su momento, no era un tema supremamente aterrizado ni un tema integrado al resto de los componentes, entonces la valoración económica ambiental era un anexo de los estudios, digamos que estaba dentro del estudio, pero no estaba inmerso dentro del estudio. Poco a poco y más o menos llegando al 2018, que es cuando se genera la nueva metodología para la generación de estudios ambientales, se hace un link entre la línea base ambiental y la evaluación económica ambiental, que es la necesidad del desarrollo del capítulo de servicios ecosistémicos de una manera más robusta, lo cual implica la identificación del delta ambiental. En ese momento se une la línea base con la valoración económica. En el 2018 se integran las dos cosas y ahí sí se hace junto, es decir, digamos que ahí comienza a tener más claridad qué es un impacto significativo del proyecto, los impactos significativos, cómo vamos a identificar la variación de su estado entre el estado actual o la foto actual y el estado prospectivo, y ese delta, cómo lo cuantifico. Adicionalmente, el ministerio se da cuenta a lo largo del proceso que los deltas ambientales cada quien los calcula como se le da la gana, es decir, cada quien iba, por decirlo de alguna manera, con base en lo que se le ocurría y empezó a acotar
cuál es realmente ese diferencial ambiental entre el estado A y el estado B. Lo que hablábamos del estado A y el estado B, B menos A es el cambio que se genera en el territorio. El ministerio acota de una manera un poquito más robusta ese delta ambiental. Entonces eso hace que sea mucho más integrativo dentro del estudio de la valoración y que no se evalúen cosas que finalmente no van a ser necesarias dentro de las economías locales y, por decirlo de alguna manera, aterriza más el ejercicio a la realidad del estudio. Entonces se incluyen los impactos significativos y los no significativos. Entonces, por poner un ejemplo, eh, limita un poquito más el ejercicio de la metodología a los impactos que realmente se van a generar sobre el territorio y que van a tener una implicación económica sobre las personas. Y deja de lado un poquito análisis un poquito más robustos y más académicos, como por ejemplo las implicaciones que tiene sobre el paisaje. Ay, Entonces, ya joder. poco se hacen encuestas de valoración contingente, ya poco se hace, por ejemplo, costo del viaje y se limita un poquito más a las metodologías que se basan en deltas ambientales y en diferenciales reales sobre el territorio. Entonces, eso hace que la gente entienda un poquito más el ejercicio y por lo tanto genera menos ruido, es más acotado al impacto sobre el ser humano Pues le ha real. tomado, claro, pues le ha tomado 15 años a eso ponerse de acuerdo, pero también es verdad que si no se empieza, no se hace, ¿cierto? Es Sí, decir, no, eso, y está bien. En este momento ese ejercicio está muy bien integrado, de verdad muy bien integrado. O sea, forma parte integral del estudio y no genera, digamos, los ruidos que se generaban hace 15 años que la gente como que lo claro, veía como una cosa rarísima y eso no. Ahora es claro, claro. es decir, usted tiene un estado actual, va a tener un estado futuro, ese cambio genera pérdidas económicas dentro de las personas del área de influencia. ¿Cuáles son esas pérdidas económicas, tanto para las personas como para el territorio? Como para el país y júntelo todo en un informe. Entonces tiene una lógica y la gente digamos que ya lo entiende y lo ve claro dentro de los estudios. Claro, lo que uno buscaría sería que el país como que aprenda esas lecciones aprendidas que se han tenido de esos procesos, ¿no? Para que no tomen 15 años, sino que se pueda integrar muchísimo más fácil y aporte valor Bueno, muchísimo más. digamos que en el tema del cambio climático hay políticas. Cuando se hizo lo de la Claro, valoración económica no no habría, habían, no, claro, no sí. hay. Pero ahorita está pues la política de mitigación del cambio climático, la política nacional de adaptación al cambio climático. Entonces hay un marco de referencia. Claro, sí. Estos dos puntos que llegan y se juntan, perfecto. Pues muy interesante. Entonces, pues la idea sería que pudiéramos volver a hablar cuando salga la normativa y miramos qué tanto de este despeluque que nosotros nos planteamos acá fue verdaderamente real. Pero, Yo, yo la tengo en borrador, pero no le puedo decir nada de eso hasta que alguien la firme. perfecto, entonces esperamos ahí hasta que pase. Sí, sí, sí. Oiga, David, aquí en Poder Ambiental tenemos una tradición y es que a todos los entrevistados les hacemos la misma pregunta y es de cierre, y es para usted qué es poder y para usted qué es política. Poder. Para mí poder, yo pensaría que es la capacidad que tiene una persona, natural, jurídica, organización, de hacer cosas. Para mí el poder es la capacidad de materializar objetivos sin importar si son buenos o malos. Y eso es lo peligroso del poder. Pero para mí poder es la capacidad de hacer, la capacidad de cumplir los objetivos que te plantees, sean o no loables. Ese sería el problema del poder. ¿Y política? Política para mí es el medio para ejercer el poder y tomar decisiones. Para mí la política es el barco que te lleva entre tu objetivo y tu fin. Es el medio para ejercer el poder. Piensa en el ámbito público o en el ámbito privado. Entonces, una política o la política en general es la forma de ejercer el poder que igualmente, al igual que el poder, al igual que los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos, benignos o no benignos. Súper. Perfecto. David, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, cuéntenos en dónde lo pueden seguir a usted y regálenos las redes sociales de Tecoa, la página web, todo eso para que los puedan Eso. encontrar. Bueno, ustedes me pueden seguir a mí directamente pues en LinkedIn, como me encuentran como David Felibert, mi nombre, que aparece en el nombre del video. Igual yo le doy a Juan Pablo los links. Me pueden encontrar en LinkedIn como David Felibert, en YouTube como David Felibert, ingeniero ambiental. Pueden seguir la página de Tecoa, que es www.tecoa.com.co, que también va a aparecer en la descripción del video, en las descripciones del video.
Nosotros trabajamos a través de LinkedIn también la empresa y la trabajamos a través de Facebook. Entonces, Tecoba tiene LinkedIn, Facebook y la página web. Y yo digamos que me muevo a nivel profesional entre LinkedIn y YouTube. Y también me pueden seguir a través de Instagram. Digamos que mucha gente me sigue a través de Instagram, ve lo que hago a nivel personal, a nivel profesional, y ahí me comentan cositas y estamos en contacto. De todas maneras, yo les dejaré un paquetico de links para que Juan lo pegue en el video y que ahí me puedan seguir. Súper, ingeniero Feliber, muchísimas gracias. Como siempre, un verdadero placer y que esta no sea la última vez de usted por acá. No, pues esperemos que no. Siempre, siempre dispuesto a participar en este tipo de espacios. Te agradezco mucho, Juan Pablo, por la invitación y pues espero que nos podamos ver en un futuro cercano. Muchas gracias. Un gusto, entonces, nos vemos en la próxima entrega de Poder Ambiental. Chao a todos. Chao, hasta luego. Muchas gracias.